30 de septiembre, festividad de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la cosecha es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la cosecha que mande obreros a su cosecha. Pónganse en camino. Miren que les mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos la paz de ustedes. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya y digan: está cerca de ustedes el reino de Dios. Cuando entren a un pueblo y no los reciban, salgan a la plaza y digan: hasta el polvo de su pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que está cerca el reino de Dios. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy día, 30 de septiembre, la Iglesia celebra la memoria de San Jerónimo, uno de los grandes padres de la Iglesia. San Jerónimo nació hacia el año 340. Estamos en el siglo IV de la era cristiana y murió el año 420. Nació en un pueblo llamado Dalmacia. Estudió en Roma, donde se bautizó. Abrazó la vida monástica, retirándose a Siria, donde se ordenó sacerdote. Volvió a Roma como secretario del Papa San Dámaso. Y es este Papa el que le va a encargar una traducción completa de la Sagrada Escritura al latín, que culminaría más tarde estando ya en Belén, donde va a proseguir su vida penitente y fomentando la vida monástica y escribiendo pues muchos comentarios especialmente bíblicos y escritos espirituales. Y como ya hemos dicho, falleció el año 420. Y volvemos a repetir, fue uno de los grandes padres de la Iglesia. Y San Jerónimo va a destacar especialmente por esa traducción que hizo de la Biblia al latín, por encargo del Papa San Dámaso. Y es que la Sagrada Escritura, la Biblia, hasta el siglo IV ya estaba circulando. El Antiguo Testamento, pues más o menos hacia el siglo II, hacia el siglo I, ya estaba constituido. Siglo I, siglo II, siglo I, antes de Cristo, ya estaba constituido. Hasta el punto que ya cuando nuestro Señor Jesucristo cita textos del Antiguo Testamento, Él está ya utilizando ese bloque del Antiguo Testamento ya constituido. Cuando los apóstoles, los autores de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, citan textos del Antiguo Testamento, ya eso quiere decir que el Antiguo Testamento ya estaba constituido y estaba por constituirse el Nuevo Testamento. Todo eso, el Antiguo Testamento, en su gran mayoría, escrito originalmente en lengua hebrea, y el Nuevo Testamento escrito originalmente en lengua griega. Pues con el paso del tiempo,
a medida que ya se constituyeron definitivamente tanto el Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento, más o menos pues hacia el siglo II de nuestra era, estamos hablando de los años 150, 170, 180, cuando ya se encuentran listas de esos libros que ahora pues ya los tenemos definidos. El canon cristiano, el Antiguo Testamento, 46 libros, el Nuevo Testamento, 27, pues hacia el siglo II ya prácticamente estaban constituidos ese canon. Oficialmente la Iglesia los va a reconocer y va a pedir como un dogma de fe que todos los cristianos debemos aceptar, pues ya en el Concilio de Trento, por lo tanto en el siglo XVI. Sin embargo, de hecho, desde el siglo II ya los tenían por inspirados esos 73 libros, 46 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo. Y ya hemos dicho, el Antiguo Testamento originalmente escrito en hebreo, el Nuevo Testamento originalmente escrito en griego. Pues ya en el mismo siglo II empiezan a haber traducciones a diversas lenguas, entre otras al latín. Y poco a poco, en el siglo II, siglo III, va surgiendo lo que se va a llamar la Vetus Latina, que no es solamente una Biblia, sino que es un conjunto de Biblias, un conjunto de traducciones al latín, y que a ese conjunto se le va a llamar Vetus Latina. No tenían una buena traducción, no era una traducción que faltara a la integridad de todo el texto, sino la forma de traducir de repente no era tan elegante y no cuidaban todas las normas de ortografía o de sintaxis, y en todo caso no era una buena literatura la que habían usado para la traducción al latín. Entonces el Papa San Dámaso, al ver esto, le va a encargar a San Jerónimo. De aquí viene la gran importancia de San Jerónimo en la vida de la Iglesia de todos los tiempos hasta ahora, porque va a ser una traducción tan fiel al original, y también a la vez una traducción tan buena, tan elegante, tan correcta, que esa Biblia que él traduce de las lenguas originales del hebreo y griego al latín se va a convertir en la Biblia de la Iglesia, en la práctica, porque oficialmente la Iglesia no lo declara todavía la Biblia de la Iglesia, lo va a declarar mucho tiempo después, pero en la práctica, de hecho, era usada como la Biblia de la Iglesia, la Biblia del pueblo, la Biblia del vulgo, y por eso se la llamó Vulgata. Vulgata, podríamos decir que alrededor del año 400, hemos dicho que San Jerónimo muere en el 420, pues alrededor del año 400 ya esta Biblia estaba ya traducida al latín por San Jerónimo, quizá con ayuda de algún otro sacerdote más, y poco a poco, no que les tradujera de la noche a la mañana, sino por muchos años, 10, 20, 30, 40 años, pues traduciendo de a pocos. Y esta Biblia se va a convertir en la Biblia del pueblo cristiano, en la Biblia de la Iglesia, en la Biblia del vulgo, para la gente, podemos decir, pues, de la calle, para la gente del pueblo. De ahí el nombre de Vulgata. Va a traspasar los años, los siglos. Va a ser la Biblia de toda la Iglesia, de todos los tiempos. Va a llegar el Concilio de Trento, estamos hablando del año 1545 al 1563, en la que se celebró el Concilio de Trento. Pues ahí se va como a oficializar la Biblia que había traducido San Jerónimo. Volvemos a insistir, ya eso en la práctica se usó durante siglos, desde el siglo IV, del siglo V. Pero de una manera oficial, la Iglesia los va a declarar como Biblia oficial de la Iglesia. Más aún, en ese Concilio de Trento, la Iglesia va a declarar el canon cristiano, el canon bíblico del cristianismo, como dogma, un dogma de fe. Es decir, ya nadie puede dudar o rechazar
que el canon, que la lista de libros inspirados la conforman 46 del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento, los que tenemos en nuestras Biblias. Y más todavía, acepta la Vulgata de San Jerónimo como la Biblia oficial de la Iglesia y manda que se actualice, porque como todo idioma, los idiomas van evolucionando, van incorporando palabras, pues también había que, en algunos términos, que actualizar, podemos decir así, el contenido. No cambiar el contenido en lo sustancial, pero sí algunas palabras que necesitaban ser actualizadas. Pues eso se va a llamar la Biblia Sixto-Clementina, en honor a los papas Sixto y al Papa Clemente, que les tocó en su época, pues hacer esta actualización de la Biblia, de la Vulgata, ¿no? Podríamos decir que la Vulgata de San Jerónimo es la base de la Biblia Sixto-Clementina. Y esa Biblia, que alrededor del año 1570 por ahí, poco después del Concilio de Trento, pues va a continuar siendo la Biblia oficial de la Iglesia. La Biblia oficial de la Iglesia. Y llegamos hasta el siglo XX, hasta la época de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II es elegido Papa el año 1978. Al año siguiente, en 1979, el Papa San Juan Pablo II promulga y manda a publicar la Neo-Vulgata. La Neo-Vulgata. Y esa es la Biblia oficial que tenemos ahora en la Iglesia, la Neo-Vulgata. No es que sea una nueva Biblia, sino la misma Biblia que tradujo San Jerónimo alrededor del año 400, la misma Biblia que digamos, actualizó de alguna forma en el uso de las palabras en la época del Concilio de Trento, alrededor del año 1570, y que se llamó la Vulgata Sixto-Clementina. Esa misma Biblia, ¿no? También va a ser actualizada, digamos, en sus términos, en sus palabras, pues en el año 1979. No es que el Papa San Juan Pablo II, pues, que fue elegido en octubre de 1978, en menos de un año, pues haya revisado toda la Biblia, sino que ya esa revisión se venía haciendo desde inicio del siglo XX. Desde inicio del siglo XX se había ido poco a poco revisando esa Vulgata Sixto-Clementina. Pero le tocó en suerte, podemos decir así, a San Juan Pablo II promulgarla y publicarla el año 1979. Pero fíjense la importancia de este hombre, de este santo, de este sacerdote, a quien hoy día la Iglesia celebra, San Jerónimo. San Jerónimo, esa traducción que él hizo alrededor del año 400, hasta ahora la seguimos utilizando. Hemos dicho con esas actualizaciones que son necesarias hacer a todos los escritos, ¿no? Y en medio de todo esto, pues recordar que la Sagrada Escritura, la Biblia, es palabra de Dios, porque contiene la revelación divina, es decir, lo que Dios había venido revelando a lo largo de los siglos, de los milenios, todo acerca de Él y todo acerca de nuestra salvación, y que lo había venido revelando por medio de hechos y palabras y de gestos y por lo tanto en la historia, y que aun cuando todavía no había escritura, pensemos en la época de Abraham, todavía no había sido inventada la escritura alfabética, ya existía la escritura jeroglífica y la escritura cuneiforme, pero Abraham vive hacia el 2000 a.C., no había sido inventada la escritura alfabética que se inventa alrededor del año 1000 a.C., o sea, faltaba todavía mucho tiempo. Dios en medio de todo este tiempo venía ya revelándose al pueblo de Israel, es decir, dándose a conocer Él mismo y dando a conocer nuestra salvación. Todo eso que todavía no se pone por escrito se mantenía por la tradición, la sagrada tradición, en la que junto con la Sagrada Escritura están contenido todo lo que Dios nos ha revelado para conocerlo a Él y para nuestra salvación. Pues la revelación divina que se realizó por medio de hechos y palabras, que se mantuvo vigente por medio de la tradición oral cientos de años y que luego se va a poner por escrito, pues ha quedado consignado en lo que llamamos
la Biblia, la Sagrada Escritura. Ahí nos encontramos con la revelación que Dios ha hecho al hombre. Y por eso la gran delicadeza de San Jerónimo de traducir muy fielmente, de recoger muy fielmente lo que los autores sagrados habían consignado por escrito, inspirados por Dios, la inspiración divina, y San Jerónimo lo traduce al latín, pero además lo traduce de una manera, además de fiel, muy elegante, muy bien escrito. Y por eso lo tenemos hasta ahora, y por eso nunca agradeceremos bastante a este santo, uno de los grandes santos padres de la Iglesia, San Jerónimo. Hoy día pues es una oportunidad para valorar la palabra de Dios que nos llega a través de la Sagrada Escritura, a través de la Biblia. Y seguramente tú que en estos momentos estás escuchando y seguramente tienes tu Biblia en tu casa, aprovecha, no por hoy día, sino cada día, porque así como cada día hacemos cosas que nunca dejamos de hacer toda la vida, siempre, como es por ejemplo las comidas, desayuno, almuerzo y cena, como es seguramente salir al trabajo todos los días, como es seguramente escuchar de alguna manera algo de noticias, ya sea por radio, por televisión o ya sea por periódico, algo. Pues igual tiene que ser la palabra de Dios, un ratito, unos minutos, y para dedicar a escuchar esa palabra que Dios nos sigue dirigiendo día a día. Y San Jerónimo nos lo ha facilitado. Vamos a invocar también hoy día de manera especial, por lo tanto, a San Jerónimo, que nos dé ese cariño, ese amor por la Sagrada Escritura, por seguir escuchando a Dios que nos habla a través de la Biblia. Y como siempre, invocamos también a la Virgen Santísima. En alguna ocasión dijimos que la Virgen Santísima también podemos considerarla colaboradora con la confección de la parte del Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios, porque pensemos en San Lucas. Lo que escribe San Lucas, muchas de esas cosas se las habría contado directamente la Virgen. Por lo tanto, la Virgen, podríamos decir, inspiradora también de algunos libros, en este caso del Nuevo Testamento. Invocamos también, por lo tanto, la intercesión de la Virgen Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.